¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a su canal. Hoy me toca presentarles una cámara analógica en formato 35 milímetros de la marca Nikon, modelo N55. Aquí la podemos ver, está excelente. Una de las cosas que me gusta mucho de este tipo de cámara es que tienen un funcionamiento espectacular. ¿Okay? Ahí lo podemos ver, está muy suave. Vamos a ver, ahí. Okay. Ok, vamos a ver acá. El asa que traen esta cámara es original. Por un lado tiene hule, por el otro material como licra. De hecho se logra estirar. Vamos a darle aquí. Se logra estirar, es un material que se estira. Okay. Regresando a la cámara vemos la parte posterior. Okay. Vamos a abrir la compuerta. Hay muchas personas de pronto se confunden y creen que es digital. Esta es una cámara analógica. Aquí va instalado el rollo. Ahí vemos todo excelente, todo muy bien. Lo que más me gusta, como vuelvo a decir, es el desempeño, las características que tienen este tipo de cámaras. Okay. En la parte superior, okay, vemos lente. Okay. Vemos también que tiene enfoque automático y manual. Ahorita está puesto manual y de hecho nos permite manipular fácilmente esto, los puros dedos. Vamos a ponerlo automático. Ahí ya se escuchó un clic, quiere decir que ya enganchó con el motorcito que ajusta el enfoque. Okay. La cámara va a hacer el enfoque por sí solo. Vamos a ver en la parte de abajo. Aquí está. Esta cámara utiliza dos pilas tipo CR2. Ahí nos indica CR2x2. Ahí está el número de serie. Okay. Todo muy bien. La cámara está excelente, no tiene ningún daño, avería, quebradura, nada. Ok, está excelente, se ve muy bien, responde de maravilla. Vamos a encenderla. Antes de encenderla vamos a ver que estamos en automático. Ya habíamos dejado lo que es el enfoque en automático también. Ok, vamos a encenderla. Ahí está. Okay. Batería full. Y nos aparece una E aquí. Quiere decir que el compartimento del rollo efectivamente está vacío. No tenemos rollo. Ok, no importa, solamente queremos ver que sí haga los disparos, que aperture bien, etcétera, etcétera. Ok, vamos a ponerla así. Vamos a quitar la antorcha. Ok, y bueno, vamos con la prueba. Ahí está, ya tomé una foto. Si se dieron cuenta bien, se prendió la lucecita esta, luego se escuchó un ruido aquí, que es el ajuste que hace el automático precisamente, y después vino el flashazo. Okay. Vamos a hacerlo otra vez. Okay. Otra vez. Ok, ahí está. Visto desde acá. Ahí está. Alzar el brazo. Ahí está. Ok. Si lo ponemos por acá. Ok. Ahora vamos a hacer... vamos a quitar el flash. Vamos a desactivar el flash. Vamos a dejar presionado este botón. Mientras lo dejamos presionado, vamos a girar este engranito que está ahí. Okay. Vamos a ver si no es tan fácil a una sola mano.
Ahí está. Ya lo desactivamos el flash para que vean que sí puede desactivarse. Le vamos a dar ok. Cuando hay poca luz, en este caso está apuntando, pues el fondo es mi camiseta negra y pues por lo tanto deja más tiempo abierto el obturador. Ok, ahora vamos a hacer algo. Okay. Ahí está, se está ajustando en automático, ¿eh? Ahí está otra vez. Vamos a dejarlo manual. Ok, así para ver fácilmente cómo es que apertura. Ahí está otra vez. Ok, otra vez. Vamos a repetir este último. Ok, ok. De frente lo deja menos tiempo abierto porque le está entrando mucha luz, y ya cuando apuntas a un lugar más oscuro lo deja más tiempo abierto. Ahí está. ¿Notaron la diferencia? Y así lo ponemos de frente. Ahí está. Ok, ahí lo tienen. Por último vamos a hacer una prueba con el temporizador. Vamos a ver si el flash ya está bien. Vamos a apagar y lo vamos a volver a encender para no entrar en detalles, para no tener que hacer la operación de dejar apretado este botón y girar aquel, porque es incómodo a una sola mano. Ok, vamos a ponerle aquí, así mejor, temporizador. Ahí está. Ok, vamos a quitar la antorcha y le vamos a dar. Ok, creo que ahí está. Ahí está. Ahí está el temporizador. Y ahí lo hizo. Ok, entonces, como pueden darse cuenta, la cámara está excelente, funciona de manera óptima, todo muy bien. A ver, déjenme a ver si me permite que se vea también unos numeritos al interior. Ahí está. Esto es lo que quería mostrarles. Ahí está. Esta información, donde sale más o menos a cuánta distancia. Ahí está. Esta es la información que se observa a través del visor. Ok. Ok. Pues ahí lo tienen. La cámara está perfecta. Luce muy bien. Y lo mejor de todo es que funciona de maravilla. Ok. Saludos a todos. Muchas gracias por ver este video. Cualquier cosa estamos a la orden. Gracias.